Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP500 vuelve a marcar máximo histórico, se mantiene firme, es una subida pequeña ahora mismo, pero suficiente para marcar un nuevo máximo. Aún así, el resto de índices están en negativo, muy poco, porque solo baja un 0,13% el Dow Jones. Prácticamente repite el mismo cambio del cierre del viernes el Nasdaq y baja un 0,14 el DAX alemán, que había estado subiendo a la mañana y se ha dado la vuelta. Bitcoin hoy está corrigiendo bastante, como veis una vela negativa en el día de hoy. De momento perdemos uno de los soportes que teníamos, el 77.264. Nos hemos chocado contra la resistencia, ha intentado pasarla esta noche y ayer tocó también en esa resistencia, pero se ha ido para atrás en el primer intento. Ya comentábamos a la mañana que si fracasaba podía bajar a buscar apoyo en la línea de tendencia. Teniendo en cuenta que el resto de mercados no está cayendo, pues es muy probable que el mercado reaccione en cualquier momento y volvamos a recuperar la zona de los 77.264 y durante la semana es bastante probable que volvamos a atacar los 78.738, pero una cosa es atacarlo, que ya lo hemos hecho hoy y ayer, y otra cosa es sobrepasarlo, que todavía no lo hemos conseguido. Es una zona importante porque nos daría un siguiente impulso hacia la zona de 84.000, 85.000. Y claro, es lo suficientemente importante como para que le cueste pasarlo, ¿no? Ha anunciado también compras MicroStrategy esta semana pasada de 3.000 y pico bitcoins. Así que el dato es súper positivo porque la semana pasada fue una semana muy positiva. Fijaros la vela semanal que hemos tenido. De las subidas, de las mayores subidas semanales, la mayor subida de las últimas 4 semanas y solamente de las últimas semanas subió más la del 9 de marzo, esta que tuvimos el rebote desde la zona de suelo, pero como cuerpo de vela es el segundo cuerpo de vela más grande en lo que llevamos de año, alcista, semanal. Y, y como digo, ha sido una semana en la que solamente ha comprado 3.000 y pico Bitcoin MicroStrategy, mientras que la semana anterior compró 34.000. O sea, ha comprado 10 veces menos la semana pasada y sin embargo el precio ha subido muy bien. Eso quiere decir que sigue habiendo muy poca presión vendedora, muy poca, y eso es una cosa positiva a tener en cuenta. Si hubiese comprado muchos Bitcoin MicroStrategy la semana pasada, pues podríamos pensar, bueno, ha sido MicroStrategy el que ha llevado la subida, pero comprando 3.000 y pico Bitcoin, la subida que tuvimos la semana pasada no se explica solo por las compras de MicroStrategy. Así que eh, conclusiones positivas de ese anuncio de MicroStrategy y seguramente esta semana seguirá comprando como ha hecho últimamente. Eh, ¿Qué más? Tenemos a MicroStrategy precisamente bajando un 1,14%. Ya veis que no baja apenas, así que buen comportamiento también. Este es un gráfico semanal, pero si vamos al gráfico diario, aquí lo vemos. Un pequeño retroceso, no es muy importante, así que bastante bien. Y el resto de mercados, pues tenemos el petróleo subiendo, que esto es lo que está realmente perjudicando a todo en general, no está dejando que los demás activos suban con soltura. Hasta que no tengamos un retroceso importante en el petróleo, pues tendremos jornadas limitadas como las que estamos teniendo. El oro va aflojando, como veis, se está curvando hacia abajo el gráfico y posiblemente vayamos otra vez hacia la zona de los 4.400. La plata, pues algo parecido, curvándose hacia abajo y también podríamos ir hacia la zona de 66, 67. Y el platino también cayendo, y en este es más evidente todavía que en los otros gráficos la curvatura del gráfico hacia abajo y posiblemente continúe. En las divisas empezamos la semana al mismo precio que estábamos en el euro con el dólar, sin cambios en este momento. El dólar australiano vuelve a subir, mucha fortaleza del dólar australiano este año contra el dólar estadounidense. Está en resistencia, eso sí, pero subida del 0,50%, que es mucho. Y también sube el dólar canadiense contra el dólar estadounidense un 0,34%, o lo que es lo mismo, baja el dólar estadounidense contra el dólar canadiense un 0,34%, perdiendo otra vez los mínimos anteriores y mostrando también debilidad, en este caso el dólar estadounidense, una vez más. El euro contra la libra casi casi está ya en el nivel que decíamos, ha ido hacia abajo, todavía podría ir un poquito más, a la zona de los 0,8620.
La libra contra el yen sigue subiendo. No creo que tenga para mucho más. No creo que tenga para mucho más. Yo creo que desde ahí debería corregir hacia la zona de los 213, pero de momento aguanta en la parte alta. Y la libra contra el dólar también prácticamente repitiendo como contra el euro. Es decir, están igual de débiles ahora mismo el euro y el dólar. Están ganando divisas como el dólar australiano, el dólar canadiense y el resto, pues no, el resto están ahí igual de débil la libra, igual de débil el dólar, igual de débil el euro, ¿vale? Eso es como lo que tenemos esta semana. Y nada más, ya digo, empieza la semana con cierta cautela, con el petróleo subiendo, con lo cual, pues hasta que no tengamos una bajada del petróleo no habrá un repunte importante en los mercados. Bitcoin también con un pequeño retroceso para empezar la semana. Eso seguramente tras el fallo en el intento de ruptura de la resistencia, seguramente hasta bien entrada la semana no la volveremos a atacar, es decir, miércoles o jueves. No creo que mañana vayamos a atacar la resistencia, como mucho acercarnos. Yo creo que, ya digo, miércoles o jueves ya se retrasa un poco el nuevo asalto, seguramente porque tiene que tomar otra vez impulso. No tenemos tampoco de momento una señal de que el petróleo vaya a caer, o sea que bueno, hay que esperar otra vez unos cuantos días. Y como la cosa va a ser para largo, porque aunque superemos esa resistencia, andaremos por estos niveles 2 meses o entre 2 meses y tres, pues tampoco pasa nada. Simplemente eh, no hemos pasado todavía esa resistencia. Cuando la pase, aunque suba en el corto plazo, volverá a caer otra vez a estos niveles, o sea que no vamos a ir a ningún lado. Y lo único, pues igual aprovechar esos pequeños movimientos el que esté haciendo algo en el corto plazo, pero nada más. Simplemente holdeando lo que hay que hacer es esperar. Y lo mejor de este año yo creo que llegará en el último trimestre. O sea que hasta el último trimestre no creo que veamos precios por 90.000 o ligeramente por encima de 90.000 hasta octubre, noviembre, no creo. Así que calma, va a ser un año largo. El año que viene yo creo que también va a ser un año largo. Así que estamos un poquito en una época un poco que toca aguantar, que toca tener paciencia y ya llegarán tiempos mejores. Yo creo que el año 2028 será buen año. Eh, este año no va a ser malo, va a ser positivo. El año que viene tampoco creo que vaya a ser malo, va a ser positivo, pero cuando rompamos realmente hacia arriba con fuerza, yo creo que ya será el 2028. Así que bueno, paciencia. Hay que esperar un par de años y medio y nada más. Y espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.